Una grata alegría poderme dirigir a la iglesia de Vineland en esta ocasión. Y aprovecho en estos momentos el estar frente a los medios para poder saludar a toda la congregación que está reunida en casa posiblemente, esposo al lado de esposa, quizá también con los hijos ahí en casa. Es posible también que hayan personas que hayan recibido el enlace de invitación para estar aquí. A todos ustedes quiero en primer lugar saludarlos, agradecerles por darse este pequeño espacio. Y en estos momentos quiero llevarte conmigo al estudio de un tema que en la palabra de Dios se torna crucial y que tiene que ver con estos tiempos. Así es que quiero invitarte a buscar en tu Biblia el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y una vez que lo tengamos, vamos a hacer una pequeña oración. Apocalipsis, capítulo 13. ¿Ya lo tienes? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de adorarte y de poder entregar, Señor, nuestro ser en estas horas, iniciando las horas del día de reposo, que conforme la Biblia es hecho de bendición para nosotros, para los seres humanos. Hoy queremos encontrarnos contigo a través de tu palabra y te pedimos que podamos sentir en la Biblia, Señor, el alimento de ese pasto fresco que venga hoy conforme a nuestra necesidad espiritual. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 13. Yo no voy a dar los detalles de todo el capítulo 13 en esta ocasión, puesto que no es un seminario de Apocalipsis 13. Pero sí puedo darte a manera de resumen que en Apocalipsis capítulo 13 aparece la figura de dos bestias. Tú tienes la primera bestia que surge del mar y tienes la segunda bestia que surge de la tierra. En la primera bestia, nosotros encontramos que el contenido denota un poder que tiene implicancias religiosas, porque aquello que está esforzado en hacer la primera bestia de Apocalipsis 13 es algo que tiene que ver contra el pueblo de Dios. Tiene un poder que hiere al pueblo de Dios, que persigue al pueblo de Dios. Y Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 indica que las muchas aguas son multitudes de naciones, multitudes de pueblos, muchedumbre de gentes. Este es un poder religioso porque dice en el versículo 15 que se le dio boca para hablar arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y cuando nosotros vemos a qué se refiere la Biblia con actuar, leemos el versículo 7, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Actuó por 42 meses, persiguió a los santos. ¿Sabes que en la Biblia 42 meses es un símbolo que está relacionado con la profecía de los 1260 días? La pregunta es, ¿cuántos días tiene un mes? 30. Haz la multiplicación, 42 por 30 y la cifra de la Biblia es exacta, 1260. Tú encuentras en otros lugares de Apocalipsis, en el capítulo 12, la frase 1260 días proféticos o años literales. Y cuando nosotros encontramos en la Biblia también la expresión de persecución del pueblo de Dios, encontramos la frase tiempo, tiempos y medio tiempo. A la expresión tiempo, nosotros le ponemos la duración de un año. ¿Y cuántos meses tiene el año? 12. ¿Y cuántos días tiene un mes de manera regular? 30. Y cuando nosotros entendemos tiempo, multiplicamos 12 por 30, nos da la cifra de 365.
60 y nosotros multiplicamos tiempos, entonces comenzamos a tener la cifra de 720, es el plural, y medio tiempo es 180. De tal manera que esta cifra en la Biblia significa lo mismo, 1260 días o años proféticos. Entonces, la figura queda clara. ¿Qué poder religioso persiguió al pueblo de Dios durante 1260 años y surgió entre muchas naciones y además tuvo intencionalidad religiosa para actuar en contra de Dios? ¿Sabes que no tenemos sino una única alternativa? El grande periodo de persecución del pueblo de Dios fue aquel que tuvo del año 538 hasta el año de 1798. Y los años calzan exactamente como la profecía indica, tanto en el inicio como en el final. Y es interesante que este poder perseguidor de los verdaderos cristianos tenía una apariencia religiosa. Y la Biblia aquí se refiere al poder papal, de la iglesia medieval, de la iglesia que era en esos momentos llevaba el estandarte de un cristianismo, pero que en realidad había comenzado a apartarse de la adoración al verdadero Dios. Esa es la primera bestia, solo lo estamos resumiendo. En Apocalipsis 3 encontramos la segunda bestia. Mientras la primera bestia surge del mar, la segunda surge de la tierra. Y encontramos nosotros que si el mar es muchedumbre de gentes, la tierra aparece como un antónimo, aparece como una figura contrapuesta. Por lo tanto, significaría un poder que surge de un lugar que no era poblado, un poder que surge de un lugar donde había poco desarrollo humano, pero que de pronto de ese lugar despoblado surgió un gran superpoder. La Biblia indica en el versículo 11 que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, es decir, tenía apariencia de bondad. Era aparentemente bueno, de una influencia que en realidad era engañosa, porque aun cuando tenía una apariencia de bondad, de hacer el bien, en realidad terminaba hablando como dragón. Y este poder surge después de habiendo sido presentada la primera bestia y su persecución, que culminó en el año 1798. ¿Cómo es que el poder de la religión de la Edad Media terminó la persecución en el año 1798? Porque fue el año de la Revolución Francesa, cuando Napoleón con su ejército fue y tomó allí al Papa Pío VI y lo depuso por completamente de su cargo. Y con eso cesó también la persecución contra los cristianos. Mas sabes que aquí se habla de un poder que surge después de estos eventos. Y yo te hago esta pregunta. ¿Qué superpoder en la humanidad, el tiempo del fin, surgió de un lugar despoblado, más o menos después de estas fechas, después de 1798, y surgió como un eminente y prominente poder? Tanto la Biblia como los escritos inspirados de Elena de White indican este poder como esta nación, los Estados Unidos de América. Y saben que es interesante notar que en las Escrituras nosotros encontramos que en el tiempo final habría una relación
que tiene que ver con la adoración. Y ahora sí, dicho esto, quiero leer con ustedes los textos que corresponden al mensaje de hoy. Esto solo como un contexto inicial. Ahora permíteme ir a lo que dice el mensaje de hoy. Vamos a leer el versículo 4. Hablando en el contexto del surgimiento de la primera bestia, se dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y cuando uno lee este pasaje, uno dice, pero un momento, un ratito. ¿A quién están adorando? Dice, adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? En el libro de Apocalipsis es símbolo del diablo, de Satanás, del opositor de Dios. Y aquí hay algo que seguramente es duro de entender. ¿Cómo podríamos terminar adorando al dragón? Nadie en su sano juicio quisiera adorar directamente al mal. Todos buscamos adorar a Dios, adorar al Creador. Pero aquí hay una crisis de adoración, porque termina adorándose a quien es seguramente el más inesperado entre todos. Yo estoy seguro que si nosotros pusiéramos, vamos solamente a usar la imaginación a manera de ilustración, si nosotros pusiéramos aquí al enemigo de Dios y le hiciéramos hacer algunas palabras, alguna promoción, y él diga, a ver, síganme los buenos, o mejor dicho, síganme los malos, ¿no? Y nadie quisiera seguirlo. ¿A Satanás? ¿Quién se sentiría feliz sabiendo que está siguiendo al menos indicado? Pero aquí, Él es adorado. Y nosotros encontramos que Él es adorado en función al engaño. Cuando miramos, la adoración a Satanás tiene relación también con la bestia. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón y adoraron a la primera bestia, aquella que persiguió a los hijos de Dios. ¿Saben? Esta descripción habla de un exaltamiento, porque la pregunta es, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Aparentemente nadie puede luchar contra la bestia. Y la bestia, a la vez, es sujeto de la adoración. Y nota que estamos en la descripción de los tiempos finales. Y el problema se agudiza. Nosotros leemos algunas otras citas. Por ejemplo, encontramos en el versículo 8, Apocalipsis 13:8, otra vuelta, hay una crisis de adoración. Dice, la adoraron todos los hombres de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿A quién adoraron? A esta primera bestia. Es decir, esta primera bestia es representado por un poder religioso que finalmente hasta recibió adoración. Y dice también en el versículo 12, ahora en el contexto de la segunda bestia, dice Apocalipsis 13:12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, nota esto, que la tierra y sus habitantes, y otra vuelta aparece la palabra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Adorar. Otra vuelta. Una adoración desviada. Y nosotros, finalmente, encontramos uno de los textos más difíciles de la Biblia. Decreto de muerte. Versículo
15. Dice así. Bueno, antes permíteme leer el versículo 14. ¿Te acuerdas que yo te hablé de engaño? Dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y de paso, esta es otra descripción que habla sobre ese poder que fue herido, dejó de perseguir por eso. Pero esa herida mortal, dice la Biblia, ha de ser sanada. Y cuando es sana nuevamente, volverá a perseguir. Y justamente el contexto de la nueva persecución, impulsada por la unión de la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 12, tiene que ver con esto. ¿Saben que nosotros encontramos aquí que esta segunda bestia se confabula para hacer una imagen de la bestia? Y para esto la segunda bestia es importante. Ya dijimos que la segunda bestia representa el poder emanado de estas tierras, de mucha libertad. ¿Saben que a diferencia de otros lugares, este hermoso país se formó como un refugio para los verdaderos adoradores, que cansados de la intolerancia religiosa en Europa, buscaron su suerte en escapar hacia esa nueva tierra desierta que se comenzaba a conocer como un lugar de libertad. Y los credos protestantes surgieron de estas tierras, incluida nuestra iglesia, la profética iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Por eso, aquí tenemos gran parte del movimiento protestante. No obstante, un día se ha de formar la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es un poder religioso también, pero no es la misma bestia, porque la primera bestia tiene su independencia, está allí descrita. Esta es la imagen de la bestia, imagen en el sentido que también es un poder religioso. ¿Y qué es lo que la hace semejante a la primera bestia? Porque es la imagen, porque termina haciendo lo que siempre hizo la primera bestia, que es perseguir. El momento cuando el protestantismo apóstata se confabule para perseguir al pueblo de Dios, de eso estamos hablando, y del tiempo del fin. Y en ese sentido, en ese contexto, viene aquí la descripción de el decreto de muerte. Dice el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar, decreto de muerte, a todo el que no la adorara. Y otra vuelta, el tema de la adoración está aquí. ¿Sabes? Esto es algo muy fuerte de decir. Quizá tan fuerte que puede sonar un tanto ofensivo. Pero como iglesia tenemos la responsabilidad de decirlo y de hablarlo. Porque nosotros tenemos la comisión de hablar la palabra de Dios como es. Y saben que en el tiempo del fin nuevamente habrá de ser cautivado el mundo para extraviar de la verdadera adoración. Así es que yo quiero en esta ocasión, siendo que estamos advertidos, el problema en el tiempo del fin es el tema de adoración. ¿A quién vas a adorar? ¿Cómo vamos a adorar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si finalmente estamos siendo engañados y no adorar al verdadero Creador? Pues yo quisiera en esta ocasión presentarte 3 asuntos que implican la verdadera adoración. No podemos hablar
la palabra de Dios y dar una corte, digamos, preocupante y estresante, y que eso sea el mensaje. Porque la Biblia es un libro de esperanza. Y si está escrito aquí, es para que no tengamos miedo, en realidad para que tú seas feliz. Y la felicidad viene de comprender la palabra de Dios tal como está escrita. Entonces yo quiero en esta ocasión ir contigo al tema de la adoración y de la felicidad, y aquí vamos a encontrar el mismo evangelio en toda su pureza. Permíteme ahora sumergirte en esto. Cuando tú encuentras, la adoración fue lo primero que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Porque el Señor, una vez que los creó en el sexto día, les regaló la hermosa experiencia del día sábado. Y qué maravilla es que en la Biblia el sábado se presenta como el memorial de la creación, día de adoración. Y en las Escrituras nosotros encontramos que, ¿por qué se distingue el pueblo de Dios? Mientras el resto del mundo va tras un enfoque equivocado, va tras la adoración de la bestia, de la imagen de la bestia o del dragón, nosotros encontramos que el pueblo de Dios, por el contrario, es heredero y proclamador de la verdadera adoración del verdadero Dios, valga la redundancia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, tú encuentras el mensaje del primer ángel, que lo predica el pueblo de Dios. Y Apocalipsis 14 dice en el versículo 6, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed, ¿a quién? Al Dios verdadero, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora yo quiero que tú leas lo que sigue a continuación en la proclamación del mensaje de la verdadera iglesia de Dios. Dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mientras el mundo va en pos de un engaño producido por el enemigo, el pueblo de Dios llama la adoración al pueblo, a Dios, al Dios verdadero, al Dios de su pueblo. Adorad a aquel que hizo. Y la pregunta es: ¿y cuándo Dios hizo los cielos, la tierra, el mar? En la creación. ¿Y cuándo se recuerda y se conmemora la creación? En el sábado. El día sábado es un tema clave e importante en el contexto del tiempo final y de la adoración. Por eso, si usted está reunido y usted se siente contento de iniciar las horas sagradas del sábado, bendecido es, porque el pueblo verdadero de Dios proclama la adoración en el tiempo del fin al Dios verdadero, que tiene la expresión de la adoración correcta. ¿Tú recuerdas cómo es que muchos conflictos hay con relación a adoración incorrecta y adoración correcta? En la Biblia hay muchos ejemplos. Quizás cerrando este primero. Número 1, el pueblo de Dios queda firmemente adorando al Dios verdadero. Número 2, la verdadera adoración implica adorar a Dios no como yo quiero, sino como Dios quiere. ¿Cómo entendemos esto? Tú recuerdas Caín y Abel. Nosotros encontramos de esta historia en Génesis capítulo 4. Y recordamos allí, esa es quizá una de las historias más famosas de la Biblia, cuando era una ofrenda, un acto de adoración. Y dice la Biblia, Génesis 4:3, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para
Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Y alguien puede preguntarse, pero ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué de mal hizo Caín en dar una ofrenda de los frutos de la tierra? Y nosotros encontramos que Dios ya había instituido el sistema sacrificial que representa a Jesucristo desde el momento cuando nuestros primeros padres fueron vestidos con pieles de un cordero. Tras ver su desnudez, ya era conocido que un día habría de nacer alguien que vendría a ser el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y que cubriría los pecados de la humanidad. Y saben que el sistema, Elena de White comenta, de adoración comienza en el mismo Génesis tras la misma caída del pecado. Por lo tanto, era la manera de representar esa ofrenda que representaba a Jesús y su sacrificio. Y la forma correcta era a través del sacrificio de un cordero. Pero cuando esto estaba establecido, Caín dijo, no, yo no quiero adorar de esa manera. Yo voy a traer de esta otra manera que a mí me agrada, me conviene. Y él hizo lo que él quiso realizar. Principio. Dios debe de ser adorado, no como nosotros queremos, sino como Él desea, como Él anhela. En graves problemas se ha entrado en el cristianismo por gente que pretende adorar a Dios como su propia forma de pensar, que es la manera original quizá de adorar a Dios por su propio concepto se da. Y encontramos desvirtuaciones tan horrendas a veces del cristianismo que hasta es vergonzoso mencionar algunas cosas que se han hecho en el nombre de Dios, pero falsamente sin estar Dios allí involucrado. Cuando queremos adorar a Dios como el hombre quiere y no como Dios quiere. Y Dios rechaza la adoración entregada independientemente por simplemente nuestras impresiones. En la Biblia nosotros encontramos muchos principios de cómo es que Dios desea ser adorado. Por lo tanto, tú quieres adorar a Dios verdaderamente. Amigo, amiga, hermano, hermana, lo que el Señor te dice es, sigue los principios de la palabra de Dios, porque allí está descrita la voluntad de Dios y la forma de adorar a Dios. Hacerlo de otra manera desfigura el plan de Dios. Hay gente que dice, pastor, yo en tal ocasión estaba bailando un reggaetón cristiano y mientras lo hacía sentí un éxtasis y tras todo eso pensé que de pronto qué diferencia tienen hacer esto y estar en una discoteca. Y se encontró con el problema que lo sentía casi igual y salió confundido. Yo salí más confundido de aquel lugar que en realidad adorar. ¿Cuál es el problema? Que el hombre a veces quiere adorar a su manera, cuando Dios estableció la manera. A Él no lo adoramos como nosotros queremos, lo adoramos como Él quiere. Así es que segundo principio, para adorar a Dios, al Dios verdadero, adóralo conforme es el gusto de Él. Y eso está en su palabra. En tercer lugar, nos encontramos nosotros en Apocalipsis 13 ante la existencia de una imagen de la bestia. Y es interesante que la imagen de la bestia exige adoración y
hay un decreto de muerte por todos aquellos que no la adoran. Mi pregunta es, ¿y te recuerda esto algún otro pasaje de la Biblia? Hay uno que es muy parecido. Y lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 3, donde se erige una imagen a cargo de Nabucodonosor. De paso, Apocalipsis y Daniel están muy conectados. Y esta es una imagen que tiene mucha relación. Y Nabucodonosor dice, ordeno que todo aquel que no adore a esta imagen, al sonido de la trompeta, de las bocinas, muera. Decreto de muerte si no se adora la imagen. Una escena muy similar a lo descrito en Apocalipsis 13. Pero tú encuentras allí que 3 jóvenes dijeron, nosotros no hemos de adorar a esa imagen. Y yo quiero llevarte brevemente al texto que expresa esa línea, porque aquí encontramos uno de los principios más preciosos de la verdadera adoración. En el libro de Daniel, capítulo 3, encontramos lo siguiente. Daniel, capítulo 3, vamos a dirigirnos al versículo 17-18. La respuesta de Sadrac, Mesad y Abednego. Dice, Daniel capítulo 3, versículo 17. Mira la respuesta. Nuestro Dios, le decían a Nabucodonosor, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Ellos atribuían que tenían un Dios poderoso, que podía librarlos. Pero ahora mira que su adoración a Dios no estaba hecha por la conveniencia de tener ese Dios todopoderoso que los podía librar, sino que era incondicional. El versículo siguiente dice, versículo 17 y 18. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Ahora mira cómo comienza el versículo 18. Y si no. ¿Qué significa ese si no? Es decir, ¿y si Dios decide no librarnos? ¿Y si Dios dijera, ustedes han de morir? No los voy a librar. Dice la respuesta, versículo 18. Has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, aun si tuviéramos que morir, sabiendo aún que Dios puede librarnos, pero ¿qué tal Él en su soberanía dice, no te voy a librar de esta? Y en su soberana voluntad, Él permite que nosotros vayamos a la muerte. Dicen estos jóvenes, aún así, sepas, oh Dios, que no vamos a postrarnos frente a esa imagen. Y esto significa, y este principio es importante, que la verdadera adoración no es un asunto de conveniencia. La verdad, yo no estoy con Dios porque me conviene estar con Dios, porque si estoy con Dios voy a sentirme bajo sus bendiciones, porque si estoy con Dios voy a sentirme rodeado, cercado, porque seguramente me va a ir bien. Entonces es como que yo estoy por conveniencia a Dios. Pero ¿y qué tal? En un momento paso frente a escenas de peligro, a escenas de muerte. Hay muchos que flaquean en este aspecto. Nosotros acabamos de superar en todo el mundo la era de mortandad del COVID. Hay escenas muy terribles. ¿Saben que un día había una persona que dijo así? Me contaba a mí, me dijo, pastor, cuando yo llevaba a mis hijos al hospital, yo los dejé allí, y yo les hablo de la experiencia de mi país, allá en Perú, donde en algunos
lugares hay carencia de instalaciones médicas. Y a esa mamita le dijeron así: señora, no tenemos oxígeno para sus 2 hijos, porque si ambos continúan con el nivel de oxígeno que tenemos, ambos van a morir. Señora, usted tiene que escoger por uno de los 2. Ella me decía: pastor, no se imagina usted las ganas que tenía en esos momentos de decir a Dios: tú no existes. ¿Cómo es que vas a ser tan malo? Darme a mí, que los concebí a mis hijos, ahora la decisión de escoger cuál de ellos 2 debe morir y cuál debe vivir. Y yo estoy seguro que en algún momento tú has pasado una escena de tu vida crítica, dura, difícil, donde quizá ver a Dios era algo imposible. Y es allí cuando nosotros tenemos la tentación de decir: no existe Dios, no hay Dios, ¿para qué seguir adorando a Dios? Cuando Job enfrentó sus pruebas, él pasó situaciones así. En el caso de él, sus hijos murieron. Pero tú encuentras que él siempre se mantuvo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque así como la historia de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego nos enseñan, la verdadera adoración es tanto como si Dios escoge librarte, como también ante la posibilidad de que Dios no te libre. ¿Y si Dios no nos librara? ¿Y cómo reaccionó Dios en esa ocasión? Pues la Biblia dice que Dios los libró. Pero yo quiero decirte que no en todas las escrituras encontramos que Dios libraba a los suyos. Tú tienes, por ejemplo, en el libro de Hechos la historia de Esteban. Y él fue llevado, siendo un hombre lleno, la Biblia dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado ante la gente para ser apedreado. Y es interesante. Y tú te imaginas, quizá Esteban: Señor, ¿hay alguna oportunidad de vida para mí? Estoy lleno de mis perseguidores. Aquí me van a apedrear. Y Esteban era un hombre consagrado a Dios. Y mi pregunta es: ¿escogió Dios librar a Esteban en esos momentos? Y la respuesta es no. Porque tú encuentras que Esteban murió siendo apedreado. Dios dijo: no lo voy a librar. Pero Esteban nunca perdió su dirección. Adoro a Dios, aunque me corresponda la muerte. La adoración no es condicional. Yo adoro a Dios en todo momento, en toda circunstancia, y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que entender en el tiempo del fin. Y ahora permíteme ir a la última reflexión. Para adorar al verdadero Dios. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer, ¿saben? El que para mí es mi versículo favorito del libro de Apocalipsis. Y este versículo, si tú tienes allí alguna nota para colocar, algún lapicero para resaltar, por favor hazlo, porque es uno de los textos más fabulosos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Dice en el versículo, Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer en el versículo 10 y 11. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y saben que cuando hablamos de acusador, estamos hablando del diablo. Y cuando hablamos de acusados, estamos hablando de nosotros los seres humanos. Y ahora yo quiero que tú me hagas esta reflexión junto conmigo. La pregunta es: el ser humano, ¿cuán perfecto puede ser para adorar a Dios?
Y la respuesta es que no hay perfección en el ser humano. ¿Quién podría aquí atribuirse la perfección en su ser y decir, yo adoro a Dios como Dios verdaderamente es? ¿Quién podría? Nosotros somos todos seres humanos, pecadores de carne y hueso. En algún momento chocamos con nuestra propia humanidad. Y yo recuerdo esa pregunta de Apocalipsis 13:4 que leímos al inicio. La pregunta era, ¿quién podrá contra la bestia? ¿Y quién podrá mantenerse en pie? El versículo que sigue nos responde esta pregunta y lo hace en el contexto de la gracia, porque la verdadera adoración se expresa a través del recibimiento de la gracia de Dios. Dice Apocalipsis 12, versículo 11, dice, ¿te acuerdas? ¿Quién podrá contra la bestia y todo lo demás? Versículo 11. Ellos lo han, ¿qué dice? Ellos lo han vencido. ¿Y cómo? ¿Cuál fue la forma? ¿Cuál fue la manera? Por medio de la sangre del Cordero. Es decir, no lo vencieron por su propia justicia, porque eran obedientes en sí mismos, porque inherentemente eran buenos. No. Ellos vencieron al enemigo por medio de la sangre de Jesús, es decir, la capacidad de recibir la gracia que Jesús mostró en la cruz, que la salvación no es por nuestro propio medio. Entonces tú puedes sentirte con razón una persona pecadora, con horrendos errores. Pero cada vez que te arrodillas y vas donde Jesús y le dices, Señor, perdona mis pecados, es la sangre de Jesús la que cubre tus errores y te habilita para seguir adorando al verdadero Dios. Porque la verdadera adoración proviene de una persona agradecida por lo que Dios hizo en su vida. Y dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, no les importó la muerte. Amigo, en esta ocasión, yo quiero que tú puedas mirar cómo está la adoración en tu vida. Es posible que a veces la adoración es descuidada. Es posible que a veces nos miramos adentro y decimos, Señor, ¿cuán lejos aún estoy de reflejar una vida como tú deseas? Y yo quiero decirte, amigo, que justamente es la gracia de Jesús la que te perdona cuando te sientes tal. La verdadera adoración no es de un corazón perfecto que fariseamente puede atribuirse no tener errores delante de los demás. Nosotros los que adoramos somos personas sujetas a errores, pero es la sangre de Jesús la que te da la victoria, no tu propia debilidad o habilidad para obrar el bien. Por lo tanto, hoy yo quiero invitarte a ti al pueblo de Dios que predica la verdad en el tiempo del fin. ¿Y cuál es su proclamación? Temed a Dios y dadle gloria. Adorad al Creador. Al pueblo que mantiene firme su adoración a Dios frente al mundo. Quiero invitarte, como hemos estudiado hoy, a mantener la adoración a Dios como Dios desea. No como nosotros, sino a la manera de Dios. Quiero invitarte, así como los amigos de Daniel, a adorar a Dios de tal manera que no sea algo hecho por conveniencia,
adoramos a Dios sin ninguna condición, aunque nos corresponda morir. Y finalmente, adoramos a Dios porque su gracia es la que nos sostiene. Querido amigo, ¿hay algo en tu vida que necesita ser perdonado? Que quizá te hace sentir indigno de ir donde Dios y de adorarlo. No te preocupes. Solamente ven y acude a Él porque Él está dispuesto a perdonarte. Porque Él quiere que tú seas un verdadero adorador. Por ese motivo, en el nombre de Jesús, hoy quiero invitarte. Si tú estás allí en la reunión de Zoom o en el Facebook o por YouTube o por Twitch, yo quiero invitarte a que tú escribas allí: yo quiero ser un adorador verdadero de Dios. Y todos juntos como pueblo, hoy tomar esa decisión. Vamos a juntos hacer esta decisión para Dios. ¿Puede el Señor contar contigo? ¿Puede contar con tu decisión y tu firmeza para mantenerte firme para Él? Pues en el nombre de Jesús, hoy yo quiero contigo hacer esta decisión. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Cariñoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar sobre la adoración en el tiempo del fin y mirar que será un tema, y ya es un tema muy difícil lo que vivimos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en los cimientos de tu palabra y que podamos, Señor, ser nosotros siempre recibidos por ti, por nuestro Dios perdonador. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas y llénanos de tu gracia para adorarte siempre, incondicionalmente. Entregamos a ti, Señor, nuestra vida y pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Yo soy el pastor Ronald Aquije. Estoy muy contento de haber participado de este culto en la iglesia de Vineland.